Carlos Zaira, si se aprueba, como aparentemente puede ocurrir, la Superliga, ¿cómo queda organizado el fútbol argentino? ¿Y a quién beneficia y a quién perjudica? Bueno, luego de 85 años va a haber una reorganización del fútbol argentino real. En mayo de 1931 se reorganizó con el eufemismo del profesionalismo, que no fue otra cosa que un eufemismo. La realidad es la decisión de unos cuantos equipos, ya denominados grandes, con el aval de algunos otros más que se sumaron a lo que fue la Superliga de aquel momento. Recordemos que el fútbol argentino en 1931 tenía dos campeonatos. Uno lo que sería el profesional y el otro el organizado por lo que era la AFA de aquel momento, hasta que años después convergieron en un solo campeonato, o por lo menos en una sola organización. La Superliga va a beneficiar solamente en forma clara y efectiva a dos instituciones que son River y Boca. Y el orden en verdad es Boca y luego River. El resto del fútbol argentino, y esto tiene que ver con las divisiones económicas planteadas y que seguramente serán aprobadas en las próximas horas, van a ser equipos chicos, con mayor o menor grado de ingresos económicos. El fútbol argentino tiene históricamente 5 equipos grandes. El fútbol argentino es el profesionalismo porteño con invitados, y esto no es un invento mío, es una realidad. El fútbol está relacionada con la distribución geoeconómica interior de la República Argentina. Sí, pero también con la imposibilidad que tienen los equipos del interior del país estar afiliados directamente a la Asociación del Fútbol Argentino. Ese esquema distributivo de la economía interna es injusto, pero además en los ciclos de crecimiento 45-55, 2003-2015, se fue equilibrando debido al crecimiento de las zonas interiores, donde se forjaron focos de desarrollo importantes como Santa Fe, como Córdoba, como Mendoza, entre otros. Sin lugar a dudas. Ante este nuevo panorama que se avecina y la Superliga que engloba la primera división y a la segunda división, al Nacional B, ya en menor medida al Nacional B, porque efectivamente va a recibir en porcentaje menos dinero que en la actualidad, pero claro, hay que comprender algo. Los clubes del Nacional B en la República Argentina, que en los últimos 5 años les ha ingresado un nivel económico, un nivel de dinero muy grande, también lo tienen que lograr porque la categoría se ha equiparado demasiado a la primera división luego de los descensos de River e Independiente. Esto es un fenómeno muy, pero muy particular y que hay que comprenderlo. Los contratos se han disparado por la presencia de equipos realmente muy grandes. No nos olvidemos que también Rosario Central, Gimnasia y Grima de la Plata. El nivel futbolístico de la B creció de un modo exponencial. Entonces, ante este nuevo mapa económico, han aceptado un objetivo de mínima que les permite la subsistencia a los clubes de la B Nacional. Esta es la realidad. Han sido apretados y coaccionados por el Poder Ejecutivo Nacional, por la Inspección General de Justicia, por personajes como Daniel Angelici, que manejan la inteligencia de este país, y desde ese lugar han tenido que aceptar la Superliga. Para el resto de las instituciones del fútbol argentino, de las categorías más bajas de ascenso y del interior, que reitero, están indirectamente afiliados a AFA y van a quedar bajo la órbita económica de la Asociación del Fútbol Argentino, que será residual, les queda el desclase, les queda ser parte... Es decir, vamos hacia un embudo negativo como el caso Sí, claro, porque español. Han tomado el modelo español. A ver, el fútbol argentino ha decidido estar en concordancia con el Estado Nacional. Han decidido estar en concordancia con el gobierno con las medidas económicas que toma el gobierno nacional. Que ha corrido el Estado Nacional de una versión nacional popular a una versión demagógica, liberal, conservadora. Sí, lo primero que hace Mauricio Macri es quitar las retenciones al agro, a los sectores más concentrados del agro y de la minería, dándole beneficios a los sectores más pudientes del país. Lo mismo está haciendo en este momento la Superliga, dándole beneficios a los más poderosos, a los que pueden conseguir mayores recursos, y quitándole recursos a los que menos tienen. Hay una transferencia de recursos conocida interior y exteriormente en el país que ha trascendido el mundo del espectáculo y ha realizado primero algunas inversiones en el Badajoz, por ejemplo, que seguramente no resultaron de su agrado, y ahora a través del Club Atlético San Lorenzo de Almagro.
¿Y qué pasó con Marcelo Tinelli? Con la posición original que sostuvo el decurso hasta el presente. Yo creo que Marcelo Tinelli es el gran perdedor de esta disputa llamada Superliga. Más allá que uno puede decir que los grandes perdedores son los equipos, los clubes, claro, la gente, que se han caído al abismo, que han quedado por afuera de la Superliga, ni aquellos que dentro de la Superliga, que son las instituciones Nacional B, pueden agarrarse de algún lugar. Pero no aspirar a mucho más que ser espectadores. Hasta que se caigan al abismo, porque recordemos que va a haber muchos descensos en los próximos años y uno de cada 3 clubes va a descender, efectivamente, es matemático esto. Marcelo Tinelli tuvo la posibilidad de ser una línea continuadora de Julio Grondona. Tuvo la posibilidad, sobre todo por ese arraigo popular que él tiene en la República Argentina. Esta cuestión, tal vez decir del caudillo paternalista que podía abrazar a todas las instituciones. Pero Marcelo Tinelli padeció una lógica del escorpión. El empresario pudo más que derrotó el hombre al posible popular. político y hombre popular, ¿no? Entonces, en esta carrera que él entendió que San Lorenzo tenía que llevar con River y Boca, se dejó llevar, ¿no? En vez de intentar, como en algún momento buscó, pero ya era demasiado tarde, congraciarse con el mundo del ascenso, congraciarse con una enorme cantidad de clubes, porque él justamente tenía esa posibilidad, ese arraigo propio, que no tiene ni Daniel Angelici ni Rodolfo Donofrio, de poder llegar a las masas populares. Pero no, decidió el camino del empresariado. Y San Lorenzo Almagro, evidentemente, o sea que San Lorenzo va a correr de atrás. Eso te iba a decir, queda condenado a jugar un rol secundario, ¿no? No primordial, si bien en la Argentina no van a desaparecer la lógica de 5 grandes, sí va a correr de atrás. Pensemos algo. En los momentos en los cuales el grupo Clarín, Torneos y Competencias, tuvo mayor injerencia en el fútbol argentino, esto quiere decir desde la aparición de la señal de torneos en la grilla de cable en 1994, hasta que finalmente, vía una brillante jugada del gobierno de aquel entonces, en agosto del año 2009, se quiebra la relación primigenia entre el Torneos y Competencias Clarín y el gobierno nacional con la lógica del fútbol para todos. Vamos a contar los campeonatos. San Lorenzo ganó 2, 95, 2001, 2007, 3. Racing ganó 1, Independiente ninguno, porque Independiente había ganado antes. No, 1, disculpame, en el 2002. Los de Vélez, alguno de Newell's. El resto es todo River y Boca. ¿Qué hubiera pasado? Y esto lo sabe Marcelo Tinelli. Claro. Esto lo sabe. No es que lo sé yo solamente. ¿Qué hubiera pasado si, a la usanza de Laureano Durán, el hombre histórico de Gimnasia y Esgrima La Plata, las autoridades de Atlanta en otro momento, los clubes, no Boca River, dicen, bueno, hagan la Liga Boca River y nosotros hacemos el campeonato de AFA. Nosotros hacemos un campeonato equilibrado, donde hay equipos grandes que se destacan, donde hay sin duda tradiciones futbolísticas importantes, pero donde hay una suerte de equilibrio asentado en un presupuesto semejante. ¿Era posible hacer eso en este periodo? No. ¿Era posible que algunas instituciones se posicionaran en un afán más igualitario y competitivo, valga la paradoja? A mayor igualdad, mayor competitividad. Los monopolios no quieren competir. Esa es la lógica Boca River y esa es la lógica Grupo Clarín en la Argentina. Ahora, ¿era posible que un esquema institucional diferenciado proveniente del conjunto de los clubes, que no son los ultra grandes, se posicionaran de ese modo, como lo propuso en algún momento Durán? No, y es penoso desde un lugar, Gabriel, muy penoso de un lugar. Recién nombraba que en agosto de 1994 comenzó la señal de Torneos y Competencias. Sí. Y todavía no comprendemos, o no dimensionamos, mejor dicho, salvo algunos que lo trabajamos este tema, cómo ha influido lamentablemente en la lógica media de los hinchas y los socios del fútbol argentino. En forma negativa, claramente, en la cual cómo podemos comprender que nuestros jugadores se nos van a Europa y estemos felices de que se nos van. ¿Viste? ¿Viste? Lo vendimos al Inter. Sí. ¿Y a mí qué me importa que se va al Inter? Yo lo quería ver los fines de semana acá. Sí. Entonces, hasta en los hinchas de otros equipos que no son River y Boca, están aceptando mansamente la Superliga como una forma superadora. Y esto tiene que ver con, bueno, cómo se ha coaccionado también desde lo periodístico, cómo se ha orientado, mejor dicho, a la opinión pública, ¿no?
¿cómo vamos a hacer un campeonato por afuera de River y Boca? No, nos morimos de hambre. Es una lógica que está instalada. Entonces, si Durán a fines de los 60, principios de los 70, podía llevar adelante una lógica similar, hoy es muy difícil porque es casi imposible hacérselo comprender al pelandrún promedio que cree que es multimillonario, cuando en verdad a veces ni es parte de la vida institucional de los clubes del cual es hincha o socio. Hubo inclusive declaraciones, ¿no? Pergolini, hubo varias observaciones. Mario Pergolini, el año pasado, siendo candidato a vicepresidente de Boca Juniors, un hombre que, para que no lo sepa, encarnó en algún momento una especie de pseudo periodismo rebelde que no era otra cosa que un guiño cómplice al poder, pero desde otro lugar. Sí, digo, con mucha audiencia y con buen vínculo con el público joven. Sí. Sí. Planteaba que, puedo decirlo abiertamente, usted acá puede decir lo que quiera. le importaba un huevo si sobrevivía el resto de los clubes del fútbol argentino y quería que Boca sea campeón. Bueno, es lo que va a pasar ahora. Es lo que va a pasar ahora. Porque reitero, el orden de grandes del fútbol argentino, que antes eran 5, pasan a ser 2. No es River, Boca, Boca, River. No, es Boca, abajo River y después el resto. A ver, pensemos un poco, la inocultable y genuina popularidad del Club Atlético Boca Juniors en la Argentina ha sido plataforma de impulso para la vida política de alguien como Mauricio Macri, que en principio, a simple vista, era un porteñito de bajísima llegada a las clases populares. Indudablemente. Mauricio Macri tuvo la visión, si queremos, de comprender al fútbol como una forma de plataforma político-empresarial. Tuvo la enorme virtud, ojo con sus idas y vueltas, ¿no? con muchísimos errores en el comienzo de su presidencia en Boca Juniors. Es más, esto no es muy conocido, pero en noviembre del año 97, Mauricio Macri había presentado la renuncia a la presidencia de Boca, ¿no? Harto del fracaso y harto de las críticas periodísticas que recibía en aquel momento y también dentro del seno de Boca Juniors, ¿no? Había presentado la renuncia, la tenía firmada, la había dejado arriba del escritorio, pero por cuestiones que tenían que ver con el ámbito empresarial, político, le dijeron, no, nene, vos tenés que continuar. Y invocó un ciclo como el de Bianchi. Con los bueno, se lo debe mucho al padre. El Palermo. Conozco la historia, se la debe mucho al padre. Situaciones muy... Al padre y a Julio Grondona, porque la decisión de él no era contratar a Carlos Bianchi, sino a Daniel Pasarela. Carlos Bianchi quedaba para la selección argentina, hubiera sido imposible para Julio Grondona no contratarlo luego del Mundial de Francia. Y un domingo Julio Grondona lo llama a Franco Macri y le dice, habla con el boludo de tu hijo y que contrate a Carlos Bianchi, que me lo saque de encima y que no sea tan boludo de contratar a Pasarela porque se va a hundir él junto a Pasarela. Un domingo a la tarde con gente jugando el backgammon. Interesante que esto pueda narrarlo un periodista deportivo. Sin embargo, no es esto lo que se escucha. Vamos a hablar en el último bloque sobre la comunicación deportiva y, por lo tanto, político-económica e institucional en la Argentina.